que están observando esta conferencia virtual y también una felicitación a los organizadores que permiten compartir el conocimiento con las demás personas. En este caso voy a presentar mi tema, que es parte de mi tesis doctoral en el área de energías renovables, exclusivamente en el área de energía eólica. Para lo cual he elegido este tema que es predicción de velocidad de viento a corto plazo sobre el terreno complejo en los Andes ecuatorianos utilizando un modelo NARCS, que es un modelo de red neuronal. Elegí este tema como parte de mi tesis por cuanto consideré importante y claro, lógicamente un tema de tesis debe ser algo inédito, algo único que todavía no se haya hecho. Entonces, investigando en todas las bases de datos, pude observar que no se había realizado estudios del viento a gran altitud, especialmente en terreno complejo, ¿no? Como es en la zona entre las provincias de Bolívar y Tungurahua existe lo que se llama el páramo del Arenal, que básicamente está entre los volcanes Chimborazo y Cariboirazo. De esta zona me ha llamado mucho la atención porque existe gran potencial de viento en ese sector, para lo cual pues decidí investigarlo. He estado investigando desde hace 3 años atrás, he realizado lo que son proyectos a nivel de pregrado con los estudiantes de tal manera darles una aplicación práctica de sus conocimientos para resolver problemas de falta de electricidad a comunidades indígenas que aún no tienen, especialmente en caso de personas pobres, dotarles de este servicio básico que es la electricidad. El objetivo general de este estudio pues, es realizar la predicción de viento a corto plazo sobre el terreno complejo utilizando el modelo NARCS. Para alcanzar este objetivo general he establecido varios objetivos básicos, como son recolección de datos durante el año 2018, realizar el tratamiento de los mismos, desarrollar el modelo de predicción de viento utilizando el modelo NARCS, optimización del modelo, que es básicamente la comparación entre valores estimados y los valores medidos. La agenda para esta presentación, empezaré realizando una introducción relacionada a los conceptos generales sobre lo que es energía eólica, descripción del sitio en el cual describo las características del sitio en estudio, la recolección de datos, cómo se lo realizó durante el periodo de tiempo, el procesamiento de datos utilizando software, el machine learning, que es básicamente aprendizaje automático. Describo luego el algoritmo de redes neuronales artificiales para proceder luego lo que son el entrenamiento y generalización de la red, optimizar la red, presentar los resultados por estaciones, los perfiles de diarios de viento de invierno y verano, para luego presentar también lo que es la predicción de resultados por estaciones meteorológicas y las alturas correspondientes, presentar luego lo que son las conclusiones y los trabajos futuros relacionados a esta área. Como introducción relacionado al viento, pues se puede indicar que el viento son el movimiento de masas de aire que se mueven por calentamiento de la energía solar. El viento es un recurso que ha sido utilizado desde la antigüedad, es un recurso renovable y es muy aleatorio, no se puede predecir la forma como ocurrirá. Especialmente también los terrenos complejos disponen de gran potencial eólico que es difícil de predecir. Entonces se indicaba que en la antigüedad se habría utilizando el viento para navegación y también en el área de lo que son los molinos. En este caso observamos aquí en la gráfica un molino de viento que está ubicado en el sector de Castilla-La Mancha en España, que lo utilizan para la molienda de cereales. Sí, casualmente respecto a este tema existe una obra literaria que es Don Quijote de la Mancha, en el cual pues él observó a estos molinos como gigantes
gigantes. Entonces, en realidad su visión se pudo concretar 100 años después con la creación de los aerogeneradores. Estos aerogeneradores son elementos que están montados sobre una torre y tienen tres palas que están rotando por efectos de la acción del viento. ¿Cómo lo hace esto? Es porque cada pala de estas que tiene el aerogenerador tiene la forma aerodinámica como la que vemos acá en la parte inferior, en el cual pues este perfil del aerodinámico pues es parecido al ala de un avión. Entonces el aerogenerador tiene la función de arrancar y detenerse. Entonces por acción del viento, que lo llamamos este movimiento, es el ángulo de ataque. Conforme el ángulo de ataque varía, entonces se va perdiendo sustentación. La sustentación no es más que la fuerza que se opone al peso. Entonces la sustentación crea una fuerza en sentido inverso al peso para que el objeto permanezca en equilibrio. Entonces, una vez que permanece en equilibrio esta pala de aerogenerador, pues la componente horizontal del viento la mueve y la empuja por cuanto está unido a un rotor. En un avión, esta aerodinámica se presenta, este perfil aerodinámico en las alas, que es la que crea la fuerza de sustentación que se opone al peso. Entonces, al estar el avión en equilibrio, pues el motor da el empuje y vence a lo que es la resistencia al aire para producir un desplazamiento. Respecto a los tipos de viento, existen muchos, pero voy a centrarme exclusivamente a los vientos existentes en la zona en estudio, que es la zona de montaña, en los cuales indica que en el día el sol calienta la masa de aire, la misma que un aire caliente por tener menor densidad que el aire tiende a subir por las laderas de las montañas. Y este es el viento que lo llamamos anabático, el viento está subiendo. En la noche, como ya no existe la irradiación solar y la temperatura a medida que se incrementa la altura, la temperatura disminuye, estas masas de aire se enfrían y regresan a la zona del valle, lo que se llama el viento catabático. Existen también en esta zona montañosa, como es que en su momento la zona comprendida entre el volcán Chimborazo y Carihuayrazo, el efecto túnel, que no es más que la aplicación del efecto Venturi, que se basa en la ecuación de continuidad, que establece que un volumen o masa de aire que se encuentra en la sección A1, el mismo que será igual el mismo volumen en la sección A2, pero se va a disminuir su velocidad, pero el volumen caudal será el mismo. Entonces el efecto Venturi indica que en la zona A1 tengo la velocidad de 1 y el área 1. Entonces, al pasar al área 2, el área se reduce por acción del efecto Venturi, la velocidad se incrementa y la presión, en este caso la presión del aire, se disminuye la presión. Entonces, este efecto es aprovechado para colocar allí estos aerogeneradores y poder generar electricidad, por cuanto ya había indicado que aquí en este sector tengo una mayor velocidad de viento como es V2. Otro efecto que se presenta en esta zona montañosa es el efecto colina, que no es más que el paso de los vientos sobre la cima. En el momento de que existe este paso por la cima, el aire se comprime. De igual forma, existe mayor velocidad de viento en la cima. Por esta razón, los parques eólicos, como los que se observa en la gráfica, se colocan sobre la línea de cumbre. Aquí en la gráfica observamos el parque eólico de Villonaco, que se encuentra en la provincia de Loja, el cual tiene una potencia instalada de 16.5 megavatios.
y pues es el primer parque eólico del Ecuador situado a gran altura, alrededor de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Una gran desventaja de esta zona montañosa es que se produce lo que se llama la turbulencia de viento. Una turbulencia de viento no es más que la rotación de este caso del viento sobre bajo ciertas características. Pues vamos a ver aquí cuando el viento es menor a 15 nudos, el viento es de tipo laminar, pero cuando este viento sobrepasa esta velocidad, se van a producir turbulencias a la salida. Pues por esta característica debe ser muy bien estudiada para evitar futuros, en este caso, contratiempos con las máquinas a instalar. Con respecto a la pendiente que debe tener o ángulo de inclinación que debe tener estas montañas donde puedo yo instalar unas máquinas, me indica que debe ser inferior a 40 grados. En este caso, en las zonas donde estudié, pues tenían gradientes o pendientes entre 23 y 30 grados. Entonces, en esta zona el flujo es laminar sin perturbaciones, pero cuando esta pendiente sobrepasa los 40 grados, este tipo de flujo ya crea turbulencia. De igual forma, con respecto a la turbulencia en la altura o cima de la montaña, indica que puede esta influencia llegar hasta desde 1/3 hasta 4 veces la altura de la misma, y pasado esto, pues el viento será de tipo laminar, un viento estable. Debe tenerse mucho cuidado con respecto a esta turbulencia o ráfagas, porque cuanto ocasionarían que la fuerza del viento, como tiene realiza fuertes cargas sobre la estructura y puede, en este caso, tumbar un aerogenerador, como se le ve aquí en la gráfica, donde se le ve que el aerogenerador está en el suelo por acción de las fuerzas del viento. Entonces, el concepto que se lo indica de un libro indica que la turbulencia de viento nos dice que son movimientos aleatorios del aire que se superponen al viento medio. Un viento medio es la buena velocidad media durante un periodo de tiempo. Los mismos que producen remolinos que pueden ser con dimensiones variables y viajan junto con el flujo de aire. Esta curva que vemos aquí, esta gráfica que vemos al momento, está relacionado lo que es el valor de la turbulencia, que puede ir desde 0 hasta 0.4. Entonces observamos que aquí en la escala Y tenemos el valor de altura del terreno. Observamos que a mayor altura esta turbulencia se reduce. Esto se explicaría por cuanto en la zona que está cerca de la Tierra existe lo que se llama la fricción de las capas de viento con la superficie de la Tierra. Entonces, si es que existen obstáculos como son montañas, edificios, pues el viento tiende a presionar bastante y producir esta turbulencia. Y claro, tendría que realizarse mediciones en partes más altas para lograr un viento estable. Esta turbulencia también se presenta, pero de otra forma, la turbulencia aeronáutica en lo que es la aviación. Y con respecto a la predicción de viento, la importancia de realizar la predicción de viento es que en la zona en España, donde existen compañías privadas que son dueñas de los parques eólicos, ellos venden su energía producida a la red eléctrica. Entonces, a su vez, claro, ellos tienen que estimar o indicar cuánto voy a producir el día de mañana. Y claro, para esto es necesario disponer de herramientas precisas que me indiquen cuánto de viento voy a tener para esa velocidad, luego llevarla a la curva de potencia de un aerogenerador y estimar la energía a producir. Claro, justamente la aplicación de eso es predicción de energía en corto plazo. En este caso, yo he estimado un horizonte de predicción de 6 horas en adelante. Las herramientas para medir el error va a ser el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio
y el porcentaje medio absoluto. Existen varios métodos para predicción del viento, como son los métodos estadísticos, métodos numéricos y métodos que utiliza la inteligencia artificial. Voy a centrarme en lo que se llama el Machine Learning, que es parte de la inteligencia artificial, el cual pues es un aprendizaje automático supervisado, realizado mediante un computador que utiliza básicamente software, en el cual básicamente se basa en entrenamiento mediante datos de entrada, el uso de algoritmos para cumplir una función objetivo, y básicamente el Machine Learning, los algoritmos del mismo lo utilizaré cuando no existe fórmula para determinar el objetivo. En este caso no existe una fórmula en matemática que me vaya a indicar, que me relacione las variables medidas como son los de viento, temperatura, irradiación solar. No existe fórmula que relacione esas variables. Respecto a la división del Machine Learning, indica que tengo el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El supervisado, pues, utilizaré para clasificación y regresión. En los algoritmos de regresión tengo muchos, pero yo me centraré en lo que son las neural networks, que son básicamente las redes neuronales. El resto, pues, son también en la no supervisado también se utilizan las redes neuronales. Con respecto a las redes neuronales, estas unidades pues indican que son neuronas artificiales producidas para tratar de simular lo que hacen las neuronas del cerebro, que están constituidas por dendritas, que son las entradas, los axons, que son lo que son las partes de estas nervaduras que a su vez van a presentar la salida, y conexión con otras neuronas para formar lo que son las neuronas del cerebro. Entonces, la tecnología ha tratado de reproducir esta forma de red neuronal donde tengo las entradas, los pesos, en donde aquí pues estos pesos van a ir variando, y aquí el bias o bias será como un semáforo que va a indicar si las operaciones estarán hacia adelante o hacia en sentido inverso. Aquí pues esta parte en la sinapsis va a realizar la sumatoria del producto de pesos por las entradas, que va a generar la función F, la misma que será, mediante la función de activación, será transferida en la salida hacia otra neurona. Respecto a la arquitectura de las redes neuronales, se indica que dispone de capas, aquí pues se han juntado varias de estas neuronas para formar una red. Entonces, en las capas de la red tenemos aquí la capa de entrada. En este caso tiene dos entradas. Lo que es la capa oculta o hidden layer, en la cual pues es donde se realizan gran parte de las operaciones. Y en este caso tiene 5 neuronas en la capa de entrada y una neurona en la capa de salida. Y pues las operaciones cuando se realizan desde la entrada hacia la salida es feed forward, y a su vez cuando se realizan desde la salida hacia la entrada en la fase de entrenamiento es lo que es el backpropagation. Acá en la parte inferior observamos una red neuronal multicapa, en la cual pues se indican las relaciones existentes o que se realizan entre las diferentes neuronas de esta capa. Con respecto a los algoritmos que la red utiliza en sus diferentes fases, tenemos que el logaritmo log-sig, que es un logaritmo sigmoidal, lo utiliza para transferencia de datos, en este caso desde la entrada hacia la capa oculta. El símbolo es como una sigmoide y va a transferir datos que vayan entre 0 y 1. Para este objeto yo deberé, los datos de entrada deberé normalizarlos todos para que puedan ser admitidos por este algoritmo. El logaritmo de transferencia, el lineal, que realmente se utiliza en la salida de la red, igualmente tendrá un algoritmo lineal, valores a transferir entre 0 y 1.
Para la predicción de error había indicado que voy a utilizar estos tres herramientas con las respectivas fórmulas que está relacionada el número de datos y el valor de subir será la diferencia entre el valor medido y el valor estimado. Voy a centrarme en la red dinámica recurrente o modelo NARS, que significa es una red no lineal autorregresiva con entrada externa. Pues vemos aquí en la parte superior que este modelo dispone de una, en este caso, este ejemplo dispone de dos entradas. En la capa oculta tiene el logaritmo log_sig para realizar la transferencia de funciones hacia lo que es la salida, pues que me dará la transferencia utilizando la función lineal para determinar el I sub t, que será la salida. Esta red NARS, esto lo hace en la fase de entrenamiento, y para lo que es la fase de operación, utilizará este lazo cerrado para realimentar a la red con la salida de tal forma que las funciones que se vayan generando se asemejen a lo que es la salida, que también yo lo debo alimentar a la red con la salida, con lo que deseo obtener. Acá el modelo NARS, observamos aquí que este modelo NARS, que es un perceptrón multicapa, básicamente para obtener la salida, que estaría un paso hacia adelante, estará en función de los valores de la misma salida. El número de trazos que yo le puedo dar será 1 o 2 pasos atrás, que esto lo puedo controlar. Y de igual forma estará con una señal de entrada, que en este caso U, que también estará relacionada a valores pasados. Esta forma de obtener los valores pasados es lo que se llama, para la red recurrente, lo utiliza para obtener la memoria y saber para predecir en función de valores pasados. El otro modelo que utilizado para predicción es el modelo no lineal autorregresivo, en el cual básicamente tiene esta función como señal de salida y basado exclusivamente solo en funciones de la señal de salida. Este tipo de modelo también tiene de capa de entrada, capa oculta y capa de salida, pero se funciona netamente solo con señales de salida. El modelo no lineal de entrada y salida, en el cual de igual forma tengo capa de entrada oculta y capa de salida, y la función de salida estará en función exclusivamente de los estados anteriores de la señal de entrada, como es el T-1, T-2, hasta el T-D, que es D es igual a N. Y ya netamente llenos al proceso de predicción, que sería parte de la metodología, inicialmente empiezo realizando la selección del lugar de estudio, recolección de datos en el sector en estudio. Por esto es muy importante medir en el sector donde yo necesito realizar la predicción, para luego realizar el procesamiento de datos, determinar la arquitectura de la red neuronal a utilizar y la estrategia del entrenamiento de la red. Para determinar el sector en estudio, me he basado en lo que es el Atlas Eólico del Ecuador, que fue publicado por el MER en el año 2013. Este atlas establece las diferentes velocidades de viento en todo el territorio ecuatoriano, incluido Galápagos. Entonces, se observa aquí en color amarillo y rojo las mayores velocidades de viento. Entonces, aquí se observa que en toda la sierra se obtiene gran velocidad de viento, pues, por estos efectos aceleradores que se dispone aquí en la cordillera. Entonces, mi sector en estudio estará más o menos por el centro del país, en donde, de acuerdo al Atlas, pues se estima velocidades de entre 12 y 15 metros sobre segundo. De acuerdo a mis estudios, puedo determinar que existe un porcentaje de error también de este Atlas eólico alrededor de 2 metros por segundo.
La descripción del sitio donde instalé mis torres meteorológicas en estos sectores están ya dentro de lo que es el paso de viento entre los volcanes Chimborazo y Cariboirazo, en donde pues existe el efecto Venturi que hablé anteriormente. Lo que es la torre meteorológica utilizada para la recolección de datos fue pues esta fase le considero la más dura, por cuanto pues es bastante duro la logística de transporte de este tipo de torre, el ensamblaje hasta lograr que la torre esté totalmente levantada una vez que se han instalado todos los sensores y equipos en su parte, claro, en su parte interna. La torre está compuesta del data logger, que es el equipo electrónico donde se va a recolectar los datos de los sensores que están instalados en la torre y va a grabar o tal vez va a enviar también vía red celular hacia un servidor. En esta torre he instalado 3 anemómetros a las alturas de 10, 20 y 30 con el objetivo de medir la velocidad del viento. También esta parte le dice wind vane, está relacionada a una veleta que me da la dirección de viento, el sensor de temperatura a 6 metros sobre el suelo y el piranómetro que es el encargado de medir la irradiación solar global del sector. En la torre, este es para la torre de 30 metros y para la torre de 80 metros son los mismos sensores, nada más que varían las alturas instaladas que son 40, 60 y 80 metros. Con respecto a las características de los sensores instalados, pues podemos observar el modelo el tipo de sensor, el modelo que es el tipo del fabricante NRG, el rango de operación del mismo y la desviación o tolerancia que tiene la lectura de los instrumentos, que realmente, claro, los instrumentos están calibrados, vienen calibrados de fábrica para realizar estas mediciones. Una vez que ya obtuve los datos medidos de los sensores durante un año, como lo establece la normativa, procedí a realizar tratamiento de datos con software para luego estos datos ya filtrados, pasarle a una matriz de correlación que me va a establecer el porcentaje o aporte que tiene la velocidad de viento cada uno, para el cual utilicé la matriz de correlación de Pearson, que me establece el grado de participación de cada uno. Entonces me indica que la velocidad máxima, que son los límites de control, tengo en velocidad máxima 0.96, de velocidad mínima 0.94, una relación lineal inversa de menos 0.47 con dirección de viento. Bueno, casi no existe relación con la temperatura, y presión 0.29 con la presión atmosférica y 0.2 con la irradiación solar global. La matriz de correlación de Pearson establece una relación entre lo que es la covarianza entre dos variables dividido para el producto de sus desviaciones estándar. Respecto a la arquitectura de la red neuronal, inicialmente se había indicado que va a poseer 3 capas, el capa de entrada, 2 capas ocultas y una capa de salida. Para lograr la generalización de la red, inicialmente se requiere dividir los datos de forma que utilice el 70% de los datos para el training o entrenamiento. En esta fase de la red va a aprender las características de los datos de entrada y salir utilizando el algoritmo Levenberg-Marquardt. Esto lo va a usar utilizando una forma de retropropagación. Esto sería en esta parte, la red se está entrenando y se está aprendiendo características y va a estar lista para la siguiente fase, que sería la fase de operación, que comprende un 15% de los datos para lo que es la validación y el testing, que básicamente es comparar la salida, que es el valor medido, con lo que la red me va a pronosticar o va a predecir en base de estos valores de entrada. Y ya voy a presentar luego a la fase de resultados.
obtenidos mediante la MATLAB 2020, utilizando un computador Intel Core i7 de octava generación para lograr mayor velocidad. Los valores obtenidos durante la fase de evaluación del potencial eólico se obtuvo que la velocidad de viento promedio anual durante el año 2018 a 30 metros, desde 7.5 y a 12 metros sobre segundo a 80 metros. La dirección predominante tenemos que es de 45 a 90 grados desde el este hacia el oeste. Claro, esto tiene relación por cuanto esta dirección no está variando demasiado en los 360 grados porque el viento está limitado por este paso del túnel de viento. Una densidad de potencia 250 vatios sobre metro cuadrado a 30 metros sobre el suelo y aquí 480 a 80 metros sobre el suelo. Aquí estas gráficas que presento acá es la velocidad de viento durante el año 2018 a 30 metros y a 80. Entonces se puede observar que en la parte media, que sería en la parte media, la velocidad de viento se incrementa un valor considerable respecto a la media para las dos alturas. Claro, aquí estoy con velocidad de 12, acá a 80 metros tengo velocidades de alrededor de 18 metros sobre segundo. Una vez que la red se ha entrenado y adquirido las características del caso, pasaría a la fase de operación, lo que es operación que básicamente consistiría en lo que es la validación y testing, en el cual pues presento en esta tabla los resultados con los diferentes porcentajes de error. Entonces, claro, el coeficiente eres el coeficiente de correlación lineal entre lo que es la velocidad medida y la predecida o estimada. Entonces, se observa que obtuve el menor porcentaje de error, en este caso, el porcentaje de resultados de 80 metros, desde 0.33 de error cuadrático medio, utilizando el modelo NARCS, que corresponde a una raíz cuadrática media de 0.57, un porcentaje medio absoluto de 5.8% y un valor de coeficiente de regresión lineal de 0.98. Y acá esta gráfica que se observa aquí en la parte inferior me indica los ciclos realizados en el entrenamiento en azul, la validación en verde y en el testing en rojo. Entonces, lógicamente, claro, indica que la parte de acá arriba que me indica que gráficas lo arroja el software, indica que 0.33 lo alcancé en el epoch 7. Un epoch es un paso o una pasada de toda la base de datos a través de la red. Entonces, en la séptima pasada se alcanzó el menor porcentaje de error de predicción o comparación entre lo que es la función generada por la red y el valor medido que ha sido alimentado. En la gráfica de regresión lineal que se observa aquí, observamos que estoy comparando lo que son los datos medidos con el ajuste de la red y observo que pues, la fase de entrenamiento me obtuvo el 0.95, validación 0.98 que lo tabulé acá, y en la fase de testing 0.91 para realizar un porcentaje total de 0.95. También esta gráfica presento lo que son los perfiles diarios de velocidad de viento. Aquí en la parte superior presento los resultados del viento medido en los meses desde enero hasta mayo, corresponde a invierno en la sierra de acuerdo al INAMI, y desde septiembre a diciembre en color rojo, en la parte central que lo correspondería al verano. El perfil diario que establece que es una característica no igual, sino, pero es común de esta forma, en los cuales observa que desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana voy a tener vientos muy bajos, menores a 5, a 6, y los vientos se van a empezar su valor va a elevarse conforme se aparece el sol. Entonces, desde las 6 hasta las 18 horas obtendré valores correctos. Entonces, me da la indicación de yo poder
de poder predecir en este horario. Claro, acá también en la parte de la noche, pues los vientos son muy bajos, entonces no convendría realizar predicción en ese horario. Con respecto al verano, pues aquí en el verano observo también esta gráfica de velocidades, las cuales me indican que aquí en verano, pues que va desde el mes de junio hasta agosto, voy a tener porcentaje de velocidades de vientos superiores a 8 hasta 15 metros o más, o hasta 18 metros sobre segundo. Con respecto al perfil diario de velocidades de viento, se establece aquí que la velocidad de viento media en las diferentes horas del día, pues aquí la velocidad mínima estará alrededor de 6 y una máxima de 18. Entonces aquí esto me da una idea que yo puedo predecir las velocidades de viento para ser utilizado con fines de generación eólica en todo el tiempo en la estación de verano. Esta gráfica que presento acá es una gráfica que es las velocidades mensuales durante el año 2018, en las cuales en rojo se observan las velocidades medidas a 80 metros y en color negro las velocidades medidas a 30 metros. Claro, había enunciado en la parte inicial que de acuerdo a la teoría indica que la velocidad del viento se incrementa con la altura. Entonces, esto de acuerdo a estas mediciones reales, indica que en realidad sí los valores a mayor altura tengo mayor velocidad de viento. Y claro, lógicamente se repite, ¿no? Es la mayor velocidad de viento entre los meses de junio hasta el mes de agosto. Los resultados que presento acá ya es lo que es los resultados de la predicción de viento. Entonces observo que aquí he establecido un horizonte de 12 horas en el cual pues estoy presentando en color azul la velocidad medida por los sensores, la misma que es generada por la red neuronal, en rojo por la red NARCS, en negro por lo que es la red NAR y en color verde por lo que es la red NIO. Pues observo que los valores que más se aproximan en este caso los medidos, va a ser los valores con la red NARCS. Esto es en verano donde tengo mayor velocidad de viento. Con respecto al invierno, aquí la predicción la he hecho durante en este caso también la he realizado durante 6 horas, en la cual en color lila es la velocidad medida y en color amarillo lo que es la predicción con la red NARCS, con verde la predicción con la red NAR y en verde con la red NIO. Entonces, de acuerdo a la gráfica, se observa la que más está cerca a la red o se aproxima a la red, a los valores reales, es la red NARCS. Y las conclusiones de este trabajo son que existe gran potencial eólico en la zona de la cordillera de los Andes, con velocidades promedio de 7,05 y 12 metros por segundo a las alturas de 30 y 80 metros respectivamente y pertenecen a las clases 3 y clase 1. Existen 2 estaciones con su propia tendencia y velocidad de viento, que es el invierno con vientos bajos a medio y en verano con velocidad de viento alta. Las estaciones de potencia eólica tienen valores promedios de 250 y 500 vatios sobre metro cuadrado a las alturas indicadas. La intensidad de turbulencia disminuye con altura y tiene un valor de 0.2, que es una clase B a la altura de 30 metros y 0.16 a la altura de clase A a la altura de 80 metros. Estas escalas las obtuve de los libros respectivos. Con respecto a las redes neuronales, pues debo decir que las redes neuronales NARCS, mediante series de tiempo, se utilizan para predicción por su gran capacidad de precisión de proporcionar resultados óptimos. Y finalmente indicarles que este estudio es un gran aporte a la comunidad científica porque es único en su tema y es el primero en realizar la predicción de viento en terreno complejo a gran altitud, ya que pues, si ustedes buscan no van a encontrar estudios de viento a gran altura. Máximo lo que se puede lograr en las bases de datos es estudios máximo hasta 1000 metros.
Bien, con respecto a los trabajos futuros, es la predicción de energía eólica utilizando el deep learning o aprendizaje profundo. Realizar el modelado de viento con dinámica de fluidos computacional, que es, va de las características específicas de la orografía. Para esto agregarle a la red neuronal y crear un modelo híbrido para predicción de energía que utilice el deep learning y más las características de la orografía que me va a dar la dinámica de fluidos. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y pues allí tienen mis contactos si alguien desea alguna información adicional a este respecto. Y muchas gracias por su atención y estoy presto para contestar cualquier pregunta.